gestacional. Bien, entonces para ponernos un poco en contexto, ya hemos visto en otros seminarios lo que es las hemorragias la primera mitad del embarazo, ¿no? Hemos visto lo que es aborto, embarazo ectópico, pero había quedado pendiente de lo que era enfermedad trofoblástica gestacional. Entonces, ya nos estamos ubicando que esta es otra de las causas principales en el cual puede haber una hemorragia en la primera mitad del embarazo. Por eso también es un tema muy importante. Bien, entonces, la enfermedad trofoblástica gestacional, como su nombre le indica, es trofoblástica gestacional. A ver, ¿alguien acá sabe qué es el trofoblasto? Ya hemos tocado el tema en nuestras clases teóricas. Tal vez no los hemos motivado suficiente. ¿Alguien sabe qué es el trofoblasto? Ya, bueno. Si no saben, pues exactamente voy a dar una breve introducción para recordar de manera rápida lo que es el trofoblástico para que nadie se pierda. Entonces, primeramente sabemos que va a haber una fecundación, ¿no? Va a haber espermatozoide, va a haber ovocitos secundarios en la fase 2 y va a haber lo que es la fertilización o también la fecundación. ¿Y qué es lo que va a haber? Un cromosoma, cromosomas de 23 cromosomas haploides tanto como de la madre como del padre. Y al final lo que se va a formar es un huevo o cigoto que va a ser 46 cromosomas normalmente. Esto lo recalco porque más adelante vamos a ver por qué se forma la mola y la tiforme completa e incompleta y por qué tiene sus diferencias. Bien, entonces después de esto del cigoto va a haber lo que es la segmentación, después de convertir en mórula, y mórula una vez ya llega dentro del útero, y después va a cambiar a lo que es el blastocisto, ¿no? Y es importante recordar porque el blastocisto va a ser el que se va a implantar en el útero, o en el endometrio, mejor dicho. Y acá a nivel del blastocisto se va a formar una masa celular externa e interna. Acá esta masa celular interna es lo que va a ser el futuro embrioblasto y la masa celular externa va a ser el futuro trofoblasto. Entonces el trofoblasto va a dar lugar después a otros tipos de células que va a ser importante para la presentación. Más o menos para que estén viendo más o menos de qué estamos hablando. Muy bien, acá vemos otra imagen. Por ejemplo, acá ya está el blastocisto. El blastocisto va a llegar al endometrio, se va a implantar. Acá desde el sitio vemos el embrioblasto, rodeando la masa celular externa, que es el trofoblasto. Y del trofoblasto, bueno, eso ocurre entre los días 6 y 7 de post-fecundación. Días 7 y 8 ya se está implantando. Y vemos que el embrioblasto se va a diferenciar en hipoblasto y blasto, pero eso es algo que ya no viene tanto al tema de este seminario. Pero sí el otro, el trofoblasto se va a diferenciar en citotrofoblasto y también de este va a derivar lo que es el sencillo trofoblasto. Y más adelante acá vemos, ¿no?, cómo se empieza a desarrollar cada uno de estos tejidos. ¿Cuál es la importancia de esto? Porque si alguien no sé si recuerda quién es el que se encarga de secretar la hormona, la proteína coriónica humana, va a ser el sencillo trofoblasto principalmente. De ahí también resulta la importancia de volver a tratar estos temas. Otro tipo de trofoblasto que no he visto que lo toque mucho en otras literaturas como el trofoblasto intermedio y que generalmente a veces no es muy enseñado, no lo he visto mucho, tal vez con otro nombre, ¿no? Trofoblasto escabilloso. También va a ser importante porque va a entrar dentro de las patologías que vamos a ver. Bien, acá tenemos ya de masa, ¿no? Una vez ya dentro ya del blastocisto, vemos de color verde oscuro, este va a ser el citotrofoblasto, y de verde clarito va a ser el sinicitotrofoblasto, y este de acá van a ser las lagunas donde van a desembocar la futura sangre materna, ¿no? Este es el día 9 aproximadamente. Acá me refería del otro tipo de trofoblasto. Por ejemplo, ya esto es mucho tiempo después, ¿no?, cuando ya se está empezando a desarrollar, vamos a ver acá en lo que vendría a ser el corión liso. En la placa coriónica vamos a ver, en la parte interna va a ser el lamen, ¿no?, y va a ser el epitelio amniótico. Pero más externo vamos a encontrar el trofoblasto intermedio de tipo coriónico. Y más en el polo de la implantación de la placenta, que se ve más o menos acá, hacemos un recorte y vemos acá más grande. Y también vemos, ¿no?, el citotrofoblasto, el sincitotrofoblasto, pero también vamos a ver otro tipo de células, que es el trofoblasto intermedio del sitio de implantación, que va a ser más o menos de las velocidades de anclaje. Bien, esto es más o menos para entrar en contexto.
Ya, como dijimos también la importancia de la hormona gonadotropina coriónica humana, en este caso va a ser bien importante porque el que se va a encargar de secretar esto más es el sincitio trofoblasta. Entonces, como esta seminario es enfermedad trofoblástica gestacional, que les voy adelantando que la definición es una proliferación anormal del trofoblasta, de ese tipo de tejido que hemos estado hablando anteriormente. Entonces, si va a haber mayor tejido, ¿no se supone también que va a haber una mayor secreción de esta hormona? Pues claro que sí. Es por eso que este es un parámetro muy importante y es un indicativo muy importante para este tipo de enfermedades. Acá podemos saber, aprovechar más este cuadro, es que para medir, ¿no?, la hormona beta-HCG, donde la unidad beta de la HCG, ¿cómo saber? Bueno, lo vemos no físicamente, si sale positivo, negativo, qué valores, eso ya va a depender del tipo de prueba. Existe una prueba cualitativa. La prueba cualitativa es más en orina y solamente te va a decir si existe la presencia de este o no. Se va a decir si es positivo o negativo. ¿Y cuándo va a detectar? Si es que hay más de 5. Más de 5 miliunidades va a censarlo como positivo. Si es de 1 a 5, ya lo va a votar como negativo. En caso de una prueba cuantitativa que es más en sangre, acá va a votar más, si es menor de 1 se interpreta como que negativo, de 1 a 5, dudoso, más de 5 como que sí se puede confirmar el embarazo, o por lo menos hay un tejido trofoblástico que está secretando esta hormona. Tiene una clasificación, vamos a reducir un poquito. Acá, otra vez, en lo que es enfermedad trofoblástica gestacional. Como dicen, es un conjunto de procesos benignos y malignos, o sea, va a ser tumores que van a tener una capacidad invasiva, incluso metastásica, y otros no, que simplemente se van a caer en el útero, por eso van a ser benignos. Y también que tienen una histopatología diferente. Vamos a ver que algunos van a desarrollar unas vellosidades, otros no van a desarrollar las que son vellosidades. Como dicen, proliferación anormal del trofoblasta de la placenta humana. Y que la beta-HCG es importante tanto para el diagnóstico, el manejo y la vigilancia de este tipo de enfermedades. Entonces, continuamos. Acá. Seguimos en la enfermedad trofoblástica gestacional. ¿Cómo lo clasifican? Existen diferentes clasificaciones. La OMS lo clasifica así, como gestaciones molares y tumores trofoblásticos. Nos dice que puede ser molares, puede ser mole hidatiforme o mole invasora, y de la hidatiforme puede ser completa o parcial. Y de tumores trofoblásticos como carcinoma, tumor trofoblástico del sitio placentario y el tumor trofoblástico epitelioide. Pero también el Williams nos menciona otra clasificación de acuerdo a un tipo histológico, como aquellas benignas, que sí vamos a tener vellosidades, y aquellas malignas que tienen mayor capacidad de invasión y que no tienen vellosidades. ¿Cuáles son las que son benignas y con vellosidades? La mole hidatiforme completa y la parcial. Y las malignas sin vellosidades es el coriocarcinoma, el tumor trofoblástico del sitio placentario y el tumor trofoblástico epitelioide. Y entonces, ¿dónde queda la mole invasora? Bueno, esto lo menciono como una tercera categoría, que va a tener una propiedad de la primera y de la segunda. Pues primeramente que esta va a ser una mola, sí, pero también va a tener lo que son las vellosidades, pero esta va a ser maligna, tiene una capacidad invasora, no como la mole hidatiforme que no tiene esa capacidad invasora. Y acá podemos ver, ¿no?, un poco más o menos esquemático. Esta es una mola completa, hay una mola parcial. Entonces ya podemos diferenciar claramente por qué es completa y parcial. Completa es que solo va a haber tejido trofoblástico, y la parcial es que va a haber tejido trofoblástico, pero también va a haber el desarrollo de un feto. Por eso es parcial, o sea, no es completa ni trofoblástico. Acá podemos ver que también hay una mola parcial con un feto vivo. También tenemos una mole invasiva, que es la de acá, la mole invasora. Tenemos al coriocarcinoma, que este vendría a ser considerado como el verdadero cáncer, que es por eso también maligno. También tenemos al tumor del sitio placentario, y bueno, aquí no encontré una imagen, pero también existe el tumor trofoblástico epitelioide. Entonces, con todo este preámbulo, vamos a hablar un poco ya de la epidemiología. De todas las enfermedades trofoblásticas que mencioné, que en sí mencioné 6, nos dicen que la más frecuente o que la que más podemos encontrar nosotros en nuestro consultorio podría ser las molas hidatiformes. ¿Cuál sería más la mola hidatiforme completa? Unas literaturas dicen de los 80 hasta el 90% de las enfermedades trofoblásticas van a ser molas hidatiformes, y que de estas el 70% van a ser completas y el 20% serían las incompletas.
¿Qué más nos dice? Que en países más frecuentes, o sea, ya en el Asia, países orientales, puede ser de 1 a 200, de 200 a 400 embarazos. Y que en el lado de Occidente va a ser de 1 de 1500 embarazos. Y acá en Perú se reportó que era alrededor de 2.3 por cada 1000 embarazos. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la mola y la tiforme. O sea, ya hemos visto que este es un tumor, por decirlo entre comillas, benigno, porque ellos lo llaman también como que premaligno, que dice es un embarazo anormal con degeneración hidrópica. ¿Por qué es una degeneración hidrópica? No sé si lo tengo acá, vamos a ver un poquito más atrás. Acá. Como dijimos, el verde oscurito es el citotrofoblasta, el verde clarito es el citotrofoblasta, pero ya sabemos cómo van a empezar a formarse lo que son las vellosidades coriónicas, ¿no? Primero va a ser una vellosidad primaria, secundaria y terciaria. La primaria es que solo va a haber citotrofoblasto o citotrofoblasto. En la secundaria ya va a empezar a desarrollarse, ya se habrá desarrollado lo que es el mesodermo extraembrionario y va a empezar también a formar parte de la vellosidad secundaria, y en la vellosidad terciaria normalmente debería formarse en los vasos fetales, ¿sí? Pero aquí vamos a ver que en una mole hiatiforme completa o este tipo de moles hiatiformes que no van a tener un desarrollo normal de embrión. Acá vamos a ver un poquito para adelantar, acá está. Para que se entienda mejor, dijimos que lo normal es que sea un espermatozoide de 23 cromosomas, un ovocito de 23 cromosomas. Pero en una mole hiatiforme completa, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál va a ser la fecundación? ¿Cuáles van a ser los subproductos? No, los reactivos, por decirlo así. Va a ser sí un espermatozoide sano de 23 cromosomas haploide, que puede ser X o Y, pero ¿a qué va a fecundar? A un óvulo vacío. Entonces no va a haber genes maternos. Acá vamos a ver, acá puede estar vacío el óvulo y los 23 cromosomas del espermatozoide, y al final el espermatozoide va a duplicar sus propios genes y va a tener un 46XX. Pero estos solamente son genes paternos, y con genes paternos no se puede hacer un feto. Entonces no se va a desarrollar los vasos fetales en lo que debería ser normalmente en unas vellosidades terciarias. ¿Qué más? También dicen que puede ser, sino dos espermatozoides con cromosomas XX y sería 46XX, o también uno 23X y un 23Y y se forma un 46XY. Pero el que es más frecuente es este 46XX. ¿Bien? ¿Qué dice? Entonces se forma cuando un óvulo vacío es fecundado por quién? Por un espermatozoide haploide que puede ser X o Y. ¿Y cuáles son los cariotipo? Como dijimos, 46XX, 46XY. Más frecuente, el 80-90% es 46XX. Y recalcar que todos los cromosomas son de origen paterno. Ya está, nos quedamos aquí. Entonces, un embarazo normal con degeneración hidrópica. Hidrópica porque al no haber esos vasos fetales, entonces no se va a desarrollar, no va a haber prácticamente tejido sanguíneo fetal, sino va a empezar a acumularse o edematizarse, por eso es que se llama hidrópica. Además también dice que es una proliferación trofoblástica excesiva, porque solo va a haber genes paternos. Según estudios, lo que yo he leído, que los genes paternos y los genes maternos van a influir más en lo que es el desarrollo del embrión o del feto, y los genes paternos lo que incita más es el desarrollo del trofoblasto. Entonces, si nos damos cuenta que solo va a haber genes paternos, ¿qué es lo que se va a desarrollar más? ¿El trofoblasto o el feto de embrión? El trofoblasto, porque de esos son los que se inducen más los genes paternos. Entonces, por eso es que incluso no hay un desarrollo embrionario, va a ser ausente en lo que es una mole hiatiforme completa. Entonces, en los hallazgos histológicos, ¿qué es lo que se va a encontrar? Una proliferación de trofoblastos, sí, y un edema estromal también, porque no va a haber desarrollo de vasos fetales. Entonces, en la mole hiatiforme completa ya hemos dicho cómo se produce. Y acá vamos a ver, ¿no?, la estructura histológica, cómo nos muestra una degeneración hidrópica y edematosa del estroma velloso. Va a haber ausencia de vasos sanguíneos en las vellosidades edematosas. También va a haber una proliferación del epitelio trofoblástico en grado variable. Y como dijimos, si es que no hay genes paternos y maternos, no va a haber embrión ni feto, entonces va a haber una ausencia de feto y de ambos. Y bueno,
Vamos a hablar de unos factores de riesgo. O sea, ya sabemos cómo se producen, o sea, tenemos que saber en quién sospechar que pueda tener una mole identiforme. Como factores de riesgo vamos a tener primeramente la edad, o sea, personas de menores de 16 años y mayores de 40 años, o sea, en las extremas. También que tenga un antecedente de mola previa. Como en toda patología de obstetricia, el hecho de que haya tenido una cosa antes significa que es factor de riesgo para tener también después. Por ejemplo, si una paciente tuvo en su primer embarazo preeclampsia, en el segundo es muy probable que también tenga preeclampsia. Entonces, si una paciente tuvo una mole identiforme en su primera gestación, es muy posible que también lo tenga en la segunda gestación. Bien, nos dice que también otro factor de riesgo es el grupo sanguíneo. Dice que por parte de la madre si es una mujer tipo A positivo, o si es que el varón es el padre debe ser O. En cuanto a factores genéticos, unas mutaciones en el gen NLRP7 o KHC3L. También factores nutricionales, una dieta hipoproteica, con baja vitamina A, está también asociada mucho a lo que es la mola completa, y también lo que es el bajo nivel socioeconómico. Ahora la mola identiforme parcial, ya dijimos, ¿no? La diferencia, la completa solo es tropoblasto y la parcial es feto y tropoblasto, por lo menos ambos tejidos. ¿Y cómo ocurre entonces una mola identiforme parcial? Acá sí va a haber un óvulo normal, ¿no? Sano, de 23 cromosomas, pero va a haber dos espermatozoides, o sea, va a haber dos que van a crear a uno, ¿no? ¿Y esto cómo se llama? Bueno, hemos preguntado, se llama el proceso de dispermia. Dispermia es cuando dos espermatozoides van a querer fecundar y bueno, llegan a fecundar a la vez un ovocito normal haploide de 23 cromosomas. Entonces, ¿cuál sería la carga genética de este cigoto? Pues sería un 69 cromosomas, ¿no? Porque tiene dos espermatozoides y uno de ovocito. Y va a ser 69, puede ser XX, XXY o XYY. Y acá tenemos. Pero ¿cuál es la más frecuente? Que es preguntado, acá es el 69 XXY. Como dijimos, en una mola identiforme parcial, lo que sí va a haber es desarrollo del embrioplasma, porque tenemos genes maternos y genes paternos. ¿Y qué vamos a encontrar en una muestra histológica? Las vellosidades coriónicas sí, pero acá no va a ser netamente hidrópica, sino que como sí va a haber desarrollo del embrión feto, entonces va a haber vellosidades coriales normales, pero también va a haber alteradas, va a haber hidrópicas y normales. Y bueno, por esas inclusiones trofoblásticas provenientes en el estroma, incluso también tejidos embrionarios o fetales que a veces puede ser identificable o no. Y acá una pequeña comparación, ¿no? Que a veces es muy preguntado. ¿Cómo diferencia una mola parcial de una mola completa? Pues cariotípicamente ya sabemos que uno es el resultado de solo dos juegos de cromosomas, 46XX y el otro 46XY en una completa. En una parcial podría ser de 69XXX o 69XXY, pero son tres porque llega dos espermatozoides y un ovocito secundario. En lo que es el feto, pues ya sabemos que la parcial va a estar presente, en la mola completa va a estar ausente. El edema en vellosidades, pues en una completa va a ser totalmente hidrópica, en una parcial va a ser variable, puede ser vellosidades normales como hidrópicas. Una proliferación trofoblástica pues va a ser focal o leve a moderada en una parcial, en cambio una completa va a ser más, puede ser de leve incluso hasta intensa. En cuanto al tamaño uterino, pues vamos a ver que una mola identiforme completa en el 50% está más de lo que debería ser según su edad gestacional. En cambio, en una parcial puede ser incluso menos. Los quistes tecaloteínicos, pues estos son quistes que, a ver, no sé si tengo como imagen. No tengo imagen. Bien, según la fisiología normal del ciclo menstrual, sabemos que hay una fase proliferativa y una fase lútea o secretora. En la fase lútea secretora va a haber lo que es el cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo es el que va a fabricar la progesterona para mantener el endometrio funcional, pero este solo va a durar 14 días. ¿Y qué va a pasar después de esos 14 días? El cuerpo lúteo se va a degenerar y ya no va a secretar progesterona.
Pero ¿quién en caso de un embarazo va a hacer que ese cuerpo lúteo siga viviendo para que pueda seguir secretando progesterona para el endometrio? Es el tejido trofoblástico, especialmente como dijimos el sitio trofoblástico que va a secretar la beta-HCG. Entonces, esta subunidad beta, esta hormona HCG es la que va a mantener todavía el cuerpo lúteo vivo para que pueda seguir secretando progesterona, para que pueda el endometrio seguir para la formación del feto. Pero como dijimos, en estas enfermedades vamos a encontrar un exceso de la HCG. Entonces, ¿quién va a estar sobreestimulado? El cuerpo lúteo, especialmente la teca interna. Este cuerpo lúteo sobreestimulado va a hacer que se formen estos quistes luteínicos. Es por eso que es más presente en una mola completa, porque acá va a estar demasiado elevado lo que son las hormonas HCG. Entonces, los quistes tecaluteínicos en ambos ovarios van a estar más presentes. ¿Quién trae más complicaciones médicas? La mola completa. Puede ser menos del 25%, pero trae más. En cambio, una mola parcial suelen ser raras. Y en cuanto a secuelas malignas, la mola completa tiene de 6 a 32% de probabilidad, y en cambio la mola parcial es mucho menos del 5%. Bien, ¿cuál es la clínica? Como dijimos, esta es una de las causas de la hemorragia la primera mitad de embarazo, la primera mitad de gestación. Entonces, fácil y básico, el primer signo va a ser, o síntoma va a ser el sangrado vaginal, que nos dice que puede ser en el 46% de las molas completas y el 75% de las molas parciales. ¿Qué más vamos a encontrar? Como dijimos, en la mola completa vamos a encontrar un crecimiento uterino mayor al esperado. O sea, cuando vayamos a medir la altura uterina, vamos a ver que no coincide. Va a haber un hipertiroidismo por los niveles elevados del HCG. Va a haber los quistes tecaluteínicos ováricos por hiperestimulación, que dijimos que va a estar por también esta hormona HCG que va a estimular demasiado la teca interna del cuerpo lúteo. Vamos a también encontrar lo que es una preeclampsia incluso antes de las 20 semanas, que también nos puede suprimir una mola completa. Y también podemos encontrar expulsión de vesículas en el tejido tras la evacuación uterina. ¿Qué más de una mola hidatiforme? ¿Cómo lo diagnosticamos? O sea, aparte de los signos o síntomas que vamos a ver, podemos ver en una exploración ginecológica que el cervix está cerrado. Podemos ver que también puede haber una metrorragia de cuantía variable, puede haber la expulsión de unas vesículas, la desproporción entre el tamaño uterino y edad gestacional que ya hemos mencionado, puede ser un útero regular, simétrico y plano, quistes tecaluteínicos bilaterales, y mola completa, pues simplemente no vamos a encontrar en latidos fetales, porque no hay embrioblasto, no solamente es puro trofoblasto. Entonces, también tenemos para el diagnóstico lo que es la beta-HCG. Este es altamente sensible y específico, porque si es que vemos, este es el desarrollo normal de una gestación. De 3 a 4 semanas va a haber de 9.000 unidades a 130. Igual de 5 a 6, de 850 a 20.800. Esto puede variar bastante, pero en cambio en un embarazo, una gestación molar, va a estar demasiado elevado. ¿Por qué? Porque el tejido trofoblástico también está demasiado, ha proliferado demasiado. Entonces podemos comparar los valores normales para la misma edad gestacional y vamos a ver que aún así las enfermedades trofoblasticas van a estar demasiado elevadas. En cuanto, otro método diagnóstico principal acá va a ser la ecografía. Si estamos en nuestro consultorio, tenemos que confirmar que realmente tenga el embarazo y tenemos una ecografía a mano, pues vemos la ecografía. Si sospechamos una mola completa o incompleta, vamos a ver lo que vamos a encontrar. Si sospechamos una mola completa, no va a haber latidos, porque no hay feto. Y si es una parcial, tal vez encontramos un feto vivo, como que no está vivo. Entonces, en una mola completa, ¿qué vamos a ver? Esto. Una masa ectogénica intrauterina con múltiples espacios quísticos. ¿Por qué espacios quísticos? Recordemos que existían las vellosidades coriales, que como dijimos, al no haber vasos fetales, se va a más bien edematizar, entonces va a llenarse de líquido. Al llenarse de líquido, vamos a encontrar exactamente por estas cositas negritas como que ven aquí, que son anacogénicas, que es el signo del copo de nieve o tormenta de nieve. En cambio, en una mola parcial, la placenta puede estar engrosada con múltiples quistes y podemos incluso ver también tal vez el feto o algunos restos fetales.
Otros datos sugestivos serían un útero mayor para la edad gestacional, como ya hemos dicho antes, una cavidad ocupada por los ecos de la amplitud, que es el tejido trofoblástico, las zonas anecoicas, que también puede ser por hemorragias intramurales, los quistes tecaluteínicos o trilaterales, y en una ecografía Doppler podremos encontrar una alta vascularidad miometrial, útil para detectar lo que es invasión o incluso recurrencia. Porque cabe recalcar aquí que tanto la mole hidatiforme completa como parcial pueden llegar a la larga dar otro tipo de enfermedades trofoblásticas que son las malignas, como mencioné, el coliocarcinoma, la mole invasiva, el de sitio de implantación o el epitiloide. Acá vamos a ver otros ejemplos, ¿no? Esta es una mole hidatiforme completa y la acá abajo la parcial. Una completa. ¿Qué vamos a ver en una completa? Como dijimos, vamos a ver el signo de copo de nieve. Y acá tenemos el signo de copo de nieve. En cambio, en la incompleta, ¿qué podemos encontrar? Restos fetales o también incluso el feto. ¿Por qué? Porque acá sí va a haber este desarrollo del feto, o sea, porque va a haber tanto genes maternos como paternos en una mole hidatiforme parcial. Bien. Parte del diagnóstico también vendría a ser el molde estándar. En esta ocasión sería histopatológico. Como dijimos, existen molas hidatiformes que lo dividen según el punto de vista histológico por la presencia de vellosidades. Acá que vamos a encontrar bueno, según la anatomía patológica, que vendría a ser el diagnóstico definitivo, se va a originar lo que es el trofoblasto, que vendría a ser las células que dijimos del citotropoblasto, el citotropoblasto, incluso el tropoblasto intermedio. El sincitio tropoblasto, como dijimos, va a ser la que produce la beta-HCG y va a participar en la invasión endometrial. Cualquiera de los tipos trofoblásticos va a poder proliferar y va a originar cualquiera de las enfermedades trofoblásticas gestacionales. Como pruebas inmunistoquímicas, podemos tener también la proteína P57-KIP2, que solo expresada si es que hay gen materno. ¿Qué quiere decir? Si solo hay gen materno, entonces es una mola completa. Que no hay gen materno, no va a haber expresión de la P57-KIP2 solo porque va a haber genes paternos. En cambio, una parcial que dijimos que hay genes paternos y maternos, acá sí se va a expresar lo que es la P57-KIP2. Bien, ¿cuál sería el manejo? Ya sabemos que una mole hidatiforme, o sea, lo que está gestando no es viable, ya sea completa o parcial. Entonces, las medidas generales primeramente que se van a tomar es una canalización vía venosa, vamos a estabilizarla hemodinámicamente y lo que se va a hacer al final de cuentas es evacuar esa mola lo antes posible. Entonces, para eso tratamos también las complicaciones que puede haber de anemia, hipertensión, alteraciones electrolíticas, coagulopatías, alteraciones cardiorrespiratorias e incluso la preeclampsia. Y claro, siempre hay que tener el consentimiento informado explicando los riesgos y las complicaciones. Entonces, la evacuación de la mola. O sea, podemos ser radicales, sí, hacer una esterectomía, pero también podemos ser más conservadores y solamente hacer un legrado. Entonces, esto va a depender de qué? De la paciente. Si ella todavía quiere tener o quedar embarazada o no quiere quedar embarazada. Si es una mujer joven, uno le recomienda, ¿no?, que, bueno, también si es que no hay mucho riesgo, que simplemente sea una evacuación de la mola. Pero si es que es una paciente añosa y que este es un factor de riesgo para futuras gestaciones, entonces mejor le decimos que podría ser una histerectomía. Entonces, según la edad gestacional, podemos también partirnos que si es menor de 12 semanas, podemos aplicar lo que es una AMEU, que es una aspiración manual endouterina. Y si es mayor de 12 semanas, hacemos una inspiración uterina, o sea, una aspiración uterina. Bien. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de elección? Como dijimos, puede depender de la paciente, pero en caso muy legrado sería aspirativo con cánula gruesa y dilatación cervical bajo una guía ecográfica. También se puede administrar oxitocina intravenosa durante la aspiración. Y las indicaciones especiales, como dijimos, podría ser una esterectomía opcional en caso de que no quiera más gestaciones. Si es que existe una complicación como una perforación uterina, pues caballeros, una esterectomía. También se nos dice que tenemos que aplicar la gamma-globina anti-D en mujeres con RH negativo dentro de las 72 horas post-evacuación y no repetir legrado, salvo que exista restos molares todavía en la cavidad intrauterina. Bien, el seguimiento. Como dijimos, este es un factor de riesgo para futuras
molas y altiformes. Ya tuvo una vez, fácil, puede volver a tener otra vez. Entonces, ¿con qué lo manejamos? Si sabemos que el problema acá va a ser el trofoblast, si es el trofoblast es el que va a secretar lo que es la HCG. Si esta es la que va a ser secretada, entonces con esto podemos hacer el seguimiento. Si es que va a seguir elevada es porque sigue habiendo tejido trofoblástico. Si va a seguir, entonces vamos a ver cómo hacemos el seguimiento. Nos dicen, determinamos de manera semanal, primeramente, que tenemos que tener de forma consecutiva en 3 semanas de forma negativa, es decir, menos de 5 miliunidades por mililitro. Si es que conseguimos que en las 3 semanas sacamos menos de 5, vamos a sacar después controles mensuales durante 6 meses. Y de ahí cada 2 meses, los siguientes 6 meses. Y después un año de seguimiento cuando se negativiza. Ecografías periódicas, post evacuación, primero se hace a los 15 días, después a los 30 días, después posteriormente cada 3 meses y bueno, vamos a ver también lo que es una involución uterina y luteomas. En caso de también una radiografía de tórax, que se hace una exploración física a los 15 días, a los 6 meses y al año, pre y post evacuación, y recomendar que pues, no se embarace durante ese primer año post evacuación, ¿no? Entonces vamos a aplicar la anticoncepción durante un año. Las neoplasias trofoblásticas gestacionales. Bueno, ya hemos hablado de la mole identiforme completa y la parcial. También hemos dicho que existen aquellas que son más malignas o invasoras, que era la mole invasiva, tenemos al coriocarcinoma como el verdadero cáncer, tenemos el tumor trofoblástico del sitio de flotación y al tumor trofoblástico epitelioide. Entonces, acá tenemos otro tipo de epidemiología, nos dice que el 50% viene de haber tenido atrás una mola identiforme. Ya vemos que sí realmente es un factor de riesgo haber tenido una gestación de mole identiforme, porque también puede ser que en la siguiente gestación tenga una de estas neoplasias que son las más malignas. También nos dice que el 25% vino tras un aborto o un embarazo ectópico, y el otro 25% tras una gestación materna o preterna, o sea, incluso no haber tenido una mole identiforme, después puedes tener una neoplasia trofoblástica gestacional. Entonces el diagnóstico también va a ir orientado por niveles altos o persistentes de la beta-HCG, porque estas células del trofoblasto son las que están interviniendo en estas enfermedades. Y recalcar que algunas pueden ser metastásicas o no, o solamente otras solo son invasivas localmente. Bien, esto es solamente para recordarles otra vez, para que no se pierdan. El verde oscurito, citotrofoblasto. El verde clarito, el citotrofoblasto. Y como hemos dicho, acá vamos a encontrar el trofoblasto intermedio de tipo coriónico y también vamos a bueno, eso debería ser lo que futuramente va a ser el tumor trofoblástico epitelioide. Y de este lado del polo de la placenta vamos a encontrar el trofoblasto intermedio del sitio de implantación, que va a ser el que va a causar al final el tumor trofoblástico del sitio de implantación. O bueno, esas son las células del cual van a generar. Entonces, hablamos primero de una mole invasiva. Una mole invasiva va a ser exactamente como lo dice así, o sea, va a invadir, es como una mano que empieza con las vellosidades que estas iban a tener y empezar a invadir el miometrio. Nos dice que es una invasión del tejido molar al miometrio, que puede llegar incluso hasta el peritoneo, el parametrio o adyacente a la vagina, y que esta sí va a presentar vellosidades coriónicas bien formadas e invasivas, y que a diferencia del coriocarcinoma, que no las tiene. Como dijimos, según la clasificación inicial, este es como un punto intermedio, o sea, es maligno sí, pero también tiene vellosidades. También dice que se puede desarrollar después de una mole identiforme, ya sea completa o parcial, y que estos ocurren entre el 5 al 10% de todos los casos de enfermedad trofoblástica gestacional que podemos tener, y que aparecen alrededor del 10% de las mujeres que tuvieron una mole identiforme previa, y representa alrededor del 15% de todas las ETGs que están, bueno, de todos los cuadros que hemos hablado, es el 15% que va a representar. En una mole invasiva, bueno, con los conceptos previos ya es más fácil de leer todo esto. Similar a la mola completa, pero que tiene un sitio trofoblástico y un sitio trofoblástico hiperplástico, una tipia celular más marcada, y las vellosidades coriónicas van a ser irregulares e invasoras hasta el miometrio. Igual, la clínica va a ser, como dijimos, un sangrado vaginal persistente severo tras la evacuación de la mola, porque recalco, esta mola invasiva puede estar presente después de una evacuación. Si bien
como dijimos, es el legrado uterino, la opción, uno de los manejos iniciales para lo que es la mole hidatiforme. Imagínense que quede cierto tejido trofoblástico aún en ese endometrio, pues puede proliferar e invadir, y es por eso que también surgen las molas invasivas. Entonces, por eso que nos dice que puede venir tanto de una parcial o de una total. Y también, igual, como es tejido trofoblástico, se va a detectar por beta-HCG, que va a ser persistente al seguimiento, porque dijimos que si es que lo hacemos el legrado, tenemos que hacer un seguimiento para que no esté presente la HCG. Porque si sigue presente, quiere decir que existe todavía tejido trofoblástico que no hemos retirado. Entonces, a veces se va a detectar la beta-HCG, persistentemente le va a tras una evacuación de la mola. Otro dato complementario acá sería que rara vez va a llegar a metástasis. Este va a ser más una invasión local y que puede hacerlo, pero si realmente lo hace, lo sería más a pulmones o vagina. El tratamiento, el mismo, continuar con la evacuación completa, pero hay que añadir acá lo que es la quimioterapia con metotrexato. El metotrexato, como dijimos, bueno, no dijimos, pero me imagino que sí, es para inhibir la proliferación celular del trofoblasto, es un inhibidor metabólico. O también tenemos la clinomicina D, si es que hay invasión extensa o persistencia del HCG. En cuanto al coriocarcinoma, pues este va a ser el verdadero la verdadera neoplasia, el verdadero cáncer, que es una neoplasia maligna altamente agresiva del trofoblasto, que acaba a carecer lo que son las vellosidades coriónicas, y a diferencia de la mola invasora, que estas sí las tiene, pero también es maligna. Este va a invadir el endometrio y a los vasos sanguíneos. Darwin nos dice que este va a representar alrededor del 5%, o sea, si bien no es tan frecuente como una mola hidatiforme completa, pero aún así el 5% es el 5%. Y que nos dice que ocurre tras 25% tras un aborto, el 24% de embarazos términos y cerca del 33% tras molas hidatiformes. Acá igual, el coriocarcinoma acá va a ser más el citotrofoblasto que el sencillo trofoblasto. Va a ser un tumor necrótico y hemorrágico sin vellosidades coriónicas, y el cariotipo más común acá va a ser el XX. Igual va a haber la clínica presente, va a ser acá un sangrado vaginal, pero este va a ser más persistente, y los síntomas según cada órgano, dependiendo de la metástasis a dónde vaya, puede ser, digamos, si es a pulmón, va a haber disnea, tos, hemoptisis. Si es a cerebro, puede haber cefalea, convulsiones, una ACV. Si es a hígado, tubos digestivos, también puede haber dolor a nivel abdominal. Otros datos, ¿cuál es el lugar más frecuente de metástasis? Que es preguntado en 60-95%, ¿dónde va? En primer lugar va a pulmón, después vagina, después cerebro. Y que, la beta-HCG aquí va a estar demasiado elevada. Y la sensibilidad a quimioterapia, pues acá es alta. ¿Y cuál va a ser? Igual metotrexato y aclinomicina D. Y el pronóstico bueno es que se da como un tratamiento precoz, a pesar de que pueda ser un cáncer, algo maligno. Bien, acá ya cada vez estamos terminando el sitio de tumor trofoblástico del sitio de implantación, que acá va a ser una neoplasia ya de las raras, o sea, por escapar no las encontré, no sé si es que algunos lectores también lo habrán encontrado, pero no. Esta va a ser una neoplasia muy rara que deriva, como dijimos, de las células del trofoblasto intermedio del sitio de implantación, que puede ocurrir tras cualquier tipo de embarazo, ya sea término, aborto, incluso un ectópico o las molas hidatiformes que hemos visto anteriormente. Y que igual la HCG va a estar elevada, de forma moderada. Acá en cuanto a la epidemiología, que dice que es el menos del 1% del CTG, casi muy difícil de encontrar. Y que solo unos 100 casos fueron reportados en la literatura, según la fuente de Williams. Y el 60% aparece tras un embarazo término, que puede originarse a partir de nódulos típicos del sitio placentario, en un 10 al 15%, y que es una de las formas más letales dentro de la CNTG, pero como dijimos, es bien rara. Y para que otra vez recuerden, porque tienen que saber el sitio de implantación, las células del trofoblasto intermedio y las células del trofoblasto intermedio, pero de tipo coriónico. Y ya se lo hemos visto. Acá está el sitio de implantación. Como dijimos, este va a ser un tumor amarillento, sólido, nodular, que puede llegar a medir incluso hasta 10 centímetros. Y que acá el tratamiento, sí o sí, ¿qué es lo que va a hacer? Histerectomía total. Pero acá hay que recalcar algo, que a diferencia de
del trofoblasto, de las células trofoblásticas del sitio trofoblástico que se encargan de secretar la HCG, acá va a ser la HPL, o sea, el lactógeno placentario. Entonces es una forma de diferenciarlo bioquímicamente. Si es que existe más HPL que la secreción de beta-HCG, entonces podemos decir que podría ser una de estas patologías. Igual la clínica va a ser sangrado vaginal persistente o amenorrea, puede haber un aumento del tamaño uterino y en casos raros puede haber un síndrome nefrótico, virilización o síntomas paraneoplásicos. Bien, este es el último, el trofoblástico epitelioide, como ya les mostré en la imagen. Este igual va a ser una neoplasia bien rara, derivada del trofoblasto intermedio tipo coriónico y que principalmente va a afectar al útero y también al cervix, o también puede llegar al segmento inferior o pudiendo también confundirse con un carcinoma cervical. Igual, esto es muy poco frecuente, solo representa el 1% de todas las neoplasias trofoblásticas ocasionales, o sea, de las malignas, y que son 90 casos escritos en la literatura mundial. O sea, es muy poco frecuente que cada vez nos encontremos en nuestra vida, pero es siempre bueno saber de todo, ¿no? Porque no podemos encontrar algo que no conocemos. Bien, el tumor trofoblástico epitelioide pues se va a ver como una masa marrón, nodular o quística, que va a invadir profundamente tejidos adyacentes, formado por células trofoblásticas, intermedias coriónicas, que hemos visto en imagen repetidas veces, y que puede existir incluso con una de sitio de implantación o con un carcinoma. Y la clínica, pues igual, sangrado vaginal, que puede ser anormal, la sintomatología puede ser similar a la anterior del sitio de implantación, pero en algunos casos se diagnostica por metastasia o recurrencia. Y igual el tratamiento aquí, pues de una, histerectomía total. Y la poliquimioterapia adyuvante si es que es una enfermedad metastásica. Ya hemos visto todas las NTGs, ¿no? O sea, las que son malignos. Entonces, ¿cómo abarcar mejor el tratamiento o el diagnóstico? ¿Cómo, según la OMS o FIGO lo hacen? Pues va a depender. FIGO nos da estadios del 1 al 4. Nos dice que un estadio 1 es cuando solamente está confinado en el útero. Un estadio 2 cuando va a estar en la periferia, bueno, aledaño al útero. Puede ser la vagina, el ligamento ancho, aparato genital. Pero todavía sigue el aparato genital. En cambio, en un estadio 3 ya va a ir a otros órganos como los pulmones o puede ser también sin afectación al aparato genital. Y un estadio 4 es cuando ya se va a cualquier otro sitio metastásico. Y nos dice que esto también lo evalúa según puntajes. Nos dicen que si la paciente tiene menos de 40 años o más de 40 años, le va a dar 0 o 1 punto. Igual esto va a ser la puntuación según los embarazos previos, el periodo intergenésico, concentraciones séricas de la beta-HCG, el tamaño del tumor si es más grande, incluyendo al útero, sitios metastásicos. En sí, todo esto al final nos va a salir un número. Y nos dice que si este número es de 6 a menos, es un bajo riesgo. Pero si es más de 6, es decir, de 7 a más, este es un alto riesgo. ¿Por qué nos importa esto? Para el tratamiento. Entonces, si es de bajo riesgo, pues la elección es una monoterapia. ¿Monoterapia con qué? Metotrexato. Puede ser también, si no, una actinomicina D. Y pues nos dice que metotrexato, bueno, también tiene varios esquemas, puede ser intramuscular, intravenosa, semanal o por 5 días. Bueno, esto ya es más fino, ¿no? En cambio, uno de alto riesgo, vamos a aplicar una poliquimioterapia. Es lo más importante que recalcar y saber exactamente el tratamiento, es saber que un bajo riesgo es monoterapia y un alto riesgo, pues hacemos una terapia combinada con multiagente. En este caso se aplica lo que es el MACO, que es un etopósido, que viene a ser también el oncovin, que está en cristina, la ciclofosfamida, metotrexato y incluso la actinomicina D. También existen otros esquemas según la resistencia al tratamiento y también nos dice que la cirugía puede ser curativa si es que hay una resistencia localizada. Esto va a seguir dependiendo del esquema, pero no sé si sea tan fundamental tocarlo. Bueno, el seguimiento y pronóstico, ya para acabar. Durante el tratamiento, la HCG, igual que en una moretiforme, se tiene que estar haciendo el seguimiento al paciente con esta hormona, semanal hasta 3 mediciones normales, o cuando sería negativa. Después, si es que es bajo riesgo, de manera mensual por 1 año y anual por 5 años.
Si es de alto riesgo sería mensual por 18 meses, luego cada 6 meses por 2 años y luego anual por 5 años. Y siempre hacer, recalcar, ¿no?, el uso obligatorio de anticonceptivos eficaces para evitar una futura gestación. Y el pronóstico, pues en los de bajo riesgo, la supervivencia puede llegar hasta el 100%, o sea, fíjense, ¿no? Y un alto riesgo, pues puede llegar también al 90%. Y nos dice que la quimioterapia va a reducir lo que son las muertes tempranas, pero puede haber también recaídas o resistencias. Por ello es importante hacer también el seguimiento con el hormona. Conclusiones, así rápidas, ya fue la última diapo. Definiciones que hemos dicho: enfermedad trombótica gestacional. Esto capaz les viene en el examen, no sé. Dijimos grupo heterogéneo de qué? Tumores benignos y malignos. Benignos, hemos dicho que puede ser mole identiforme completa, parcial. Malignos, la mole invasora, el precarcinoma, el tumor trofoblástico de sitio de infiltración y el tumor trofoblástico epitelioide. El espectro clínico, pues desde lesiones benignas a malignas, como hemos dicho. El diagnóstico basado en la clínica, niveles de beta-HCG, que vamos a ver que están muy elevados, pero pueden ser también la lactatina placentaria, dependiendo del tipo de tumor que estemos hablando. Una detección temprana va a reducir lo que es la morbilidad y mortalidad materna. Como hemos visto, tiene un alto efecto si es que se diagnostica antes, o si se trata antes. Y según el tipo histológico, pues podemos incluir una evacuación uterina, quimioterapia, incluso una cirugía radical, como hemos dicho, una esterectomía. Y el seguimiento, nos podemos hacer el seguimiento, es un control seriado con beta-HCG para confirmar la remisión y poder detectar si existe alguna recidiva en el transcurso de post-evacuación. Y el monitoreo prolongado es lo que garantiza un manejo integral y seguro. Y sería todo, chicos. Muy jóvenes, bien escuchado la presentación de su compañero. Si tuviesen alguna pregunta. Doctor, una pregunta. Debido a que hay un incremento del HCG, esto podría causar, por ejemplo, hiperémesis gravídica, hipertiroidismo. Si ese es el caso, ¿cuál sería el tratamiento, o con la simple evacuación ya se solucionarían esos problemas? Sí, como dices, es parte incluso de la clínica que está mencionada presente, que incluso por tener también una similitud bioquímica con la TSA, que pueden incluso ver tormentas tiroideas y demás, y la hiperémesis gravídica. El tratamiento pues se maneja como su tratamiento de la propia hiperémesis gravídica. Y ya sabes, igual no maneja hipertiroidismo. Dices que la mola puede tener o cursar con un hipertiroidismo. Ya sabemos por qué. La analogía entre la TSH y la HCG difieren solamente en la cadena P, la alta desigual. Si tú evacúas la mola, ¿qué significa? Que se acabó la mano. ¿Sí? ¿Sí? Otra, después como un hiperemesis no basta mientras haya sintomatología. Ahora, si hay un cuadro de desequilibrio hidroelectrolítico, hospitalizas a la paciente y estabiliza. Pero lo básico es evacuar la mano. ¿Alguna pregunta más? Adelante. Y cuando estoy en mi no tengo algunos exámenes, ¿cómo podría diferenciar capaz con un mioma? Es muy buena pregunta. De un mioma. ¿Cómo diferencia de un mioma? Si no tengo mi bolito, no tengo. Encuentras un útero aumentado de tamaño, ¿cómo puedes diferenciar? ¿Es un mioma o es una mona? No tiene ecógrafo, no tiene subunidad beta, o tiene subunidad beta. No. Bueno. No digo, es que Va a haber la duda diagnóstica. sí, por experiencia. Podría ser. ¿Cómo puede? Pero no, me refiero a que se puede hacer una. Se imagina que está viviendo porque tal vez tiene un sangrado uterino, o no simplemente se acerca a tal vez porque tiene una masa. Si tiene un sangrado uterino, podemos hacer también una especuloscopía, ver si es que el sangrado realmente viene de cavidad uterina, capaz, no sé, de uterina. ¿Y cómo sabe la paciente que realmente tiene un mioma? Mioma también puede ser. Claro, la mola puede producir hemorragia, es el síntoma primario, más frecuente.
El mioma también te puede sangrar. Y los dos te dan aumento de volumen uterino. Convulsiones. Hay que buscar. Obviamente, la parte clínica, y el sangrado, algo que no has dicho, y eso también ayuda, es de que se pueden eliminar vesículas, como racimos de uvas, y eso también te da diagnóstico. Además, el mioma es una tumoración dura, sólida, ¿no? En cambio, la mora, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? A ver, yo les voy a contar algo que para ustedes va a ser tu historia. Ya para mí, yo cuando era joven como ustedes, puedo decir hace muchísimos años, no había todo. No había seguridad de vida. Entonces, ¿qué había que usar? El cerebro, tus manos, tus ojos, tus oídos. Entonces, les voy a contar algunos resbalones que he podido, que se llama saborear y observar. Un día, un residente, primero te preguntaría qué es Cristian. La enfermedad trofoblástica gestacional es solamente en la enfermedad trofoblástica, como enfermedad trofoblástica, es potestad de la mujer o también puede darse en el hombre. Me pegar un punto a que le dé la respuesta. Claro, tengo un residente de Jiménez, me busca y me dice, doctor, quiero conversar con usted. Entonces, sí le digo, ¿sabe qué, doctor? Él siempre usaba las chopas con el cuello alto, y que era que tenía un tumor aquí en el cuello. Entonces me dice, doctor, quisiera, y me enseña a ver tumor, ¿no? Entonces yo le digo, ¿y solamente tienes en el cuello? Entonces ahí vino el secreto. No, doctor, me dice que tenía un tumor testicular grande. Era un coriocarcinoma testicular. O sea que puede ser, la enfermedad trofoblástica puede ser gestacional y no gestacional. Y puede haber en el varón también. Y también van a estar elevadas, pero no las van a la gran virtud y la suerte es de que el coriocarcinoma es altamente sensible a la quimioterapia. Es altamente sensible. O sea que si se hace el diagnóstico temprano, como dice ahí, la remisión, la curación es alta, muy alta. Pero bueno, les contaré algunos resbalones que hemos tenido nosotros por falta de recursos, y les voy a contar para que vean que ustedes, con la tecnología, con la modernidad, con la ecografía, con exámenes hormonales, ya no se pueden equivocar, o ya no se deben equivocar, porque seguro que todavía hay errores. Entonces, a ver, un día yo era residente de tercer año y nos hacen una interconsulta de una chica de 20 años que estaba hospitalizada en medicina por una tuberculosis pulmonar y que además estaba embarazada y tenía una amenaza de amor y estaba sangrando. Entonces nos las consultaron para que la veamos. Yo la vi en el tópico. Efectivamente había un poco de sangrado, no era mucho. Y era un útero como de unas
10 semanas. Entonces, como el sangrado era escaso, dije es una amenaza de aborto, todo estaba cerrado. Entonces le indiqué su progesterona y su reposo. Pasaron 3 días. Nosotros en la residencia hacíamos guardia cada 3 días, durante 3 años. No ganábamos sueldo, sino una simple familia. Entonces, pasan 3 días y la paciente nuevamente la consulta y estaba sangrando un poco más. Entonces el médico, asistente de guardia, un gran amigo mío, me dice, está bien, y le cuento, y me dice él, ¿no puedes pensar en algo más? Entonces, yo sabía que este amigo era muy inteligente, el primer puesto de su promoción. Entonces dije, acá tengo que pensar, tratar de no quedar más mal de lo que ya parecía estar. Entonces dije que sangrar, la paciente está hospitalizada en medicina por una TBC pulmonar. ¿En qué otra cosa pensé? Tenía hemoptisis. ¿En qué podríamos pensar? Está embarazada, viene por hemoptisis y está en el tratamiento de una tuberculosis pulmonar. ¿En qué van a pensar? En un coleocarcinoma, pues. Si hacemos unidad clínica, que es lo que siempre se tiene que tratar de hacer, unidad clínica, no tener 4 o 5 diagnósticos en simultáneo, sino buscar un diagnóstico que englobe la mayoría de todo el cortejo sintomático, de todo el cuadro clínico. En este caso, la mujer con hemoptisis, con útero sangrante, que ha aumentado de tamaño, ¿en qué tengo que pensar? Entonces yo le dije, rápido, dije, ¿no? Un corno. Claro, me dijo, a ver una placa radiográfica de tórax. Se le tomó una placa radiográfica de tórax, felizmente que eso funcionaba las 24 horas del día, y estaban los pulmones plagados de metástasis, y me dañó el piso. ¿Qué cosa pasó? Terminé un embarazo normal y luego una tuberculosis. Claro. Estoy contando casos que ustedes probablemente ya no los vean. ¿Por qué? Porque ahora toda mujer con un retraso menstrual en APR, o no, y con un sangrado genital, ¿qué hace? Lo primero es decir, el retraso menstrual o la opinión es general. Y si es que no es de APR, también se está. Si hay un sangrado, lo primero que hace es una ecografía. Y ahora con una ecografía precozmente diagnostica una. La evacúan, le hacen el seguimiento, y ya no llega a las cosas del cuerpo, sino. Pero si a ustedes les pasa en este momento eso, ubíquense, hay que quedarse a hablar. Porque sería una vergüenza. Sería una vergüenza. Y voy a contar otro caso. Yo tengo un montón de casos. Una mujer joven de 22 años, se llamaba Valeriana, todavía me acuerdo, es el primer novia. Viene un 24 de diciembre y yo era R2. Entonces la evaluamos y la paciente estaba pálida, con el abdomen distendido, doloroso, y tenía cierta irregularidad menstrual. Entonces lo llamo al asistente y le digo, doctor, esta paciente la presenta, ¿no? ¿Y qué estás pensando? Le digo, a mí me parece que acá hay un hemoperitoneo. ¿Qué te parece un estópico mecanismo estópico? Él me estaba con 6 de hemoglobina, le pusimos 2 unidades de sangre y le entró a operar. Efectivamente había un hemoperitoneo y una trompa estaba toda tortuosa y dije, se agotó.
toda vez que opere, envíe todas las muestras a patología y confronte el resultado para ver si corresponde o no al diagnóstico planteado. Nunca deje que una muestra de un legrado uterino, por ejemplo, aborto incompleto, se va a la paciente, ya no regresa ni a la semana ni a los 10 días, y nadie se preocupa de saber, ha sido aborto incompleto, y de repente es otra cosa. ¿Ya? Entonces la paciente se fue. Yo tampoco me preocupé de ver el resultado. Pasaron 2 meses y la paciente regresa en una guardia mía y estaba sangrando. Entonces, como que lograron que estaba sangrando, el tipo se fue ligeramente dilatado. Este es un aborto incompleto. Comencé a hacer el curetaje, sacaba restos trofoblásticos. Me cansé con la mano derecha y empecé la mano izquierda y no acababa de sacar restos. Llamé al asistente y el asistente me dijo ¿qué les digo? Con una respuesta muy conservadora, por no decir otra palabra. Dijo, mejor es hacer 2 curetajes que perforar que una perforación uterina. Yo también quedé, pero yo con propia personalidad no me quedé muy contento. Entonces, eso fue en la noche. Si al día siguiente a las 6 de la mañana, que nos levantábamos a evolucionar a los pacientes, si es que no había trabajo, porque si había trabajo había que quedarse nomás de largo, ¿no? Entonces la fiebre a la paciente. Estaba durmiendo, la desperté y le digo, ¿cómo estás sentado? Yo me disminuí, doctor, me dijo, ¿cómo te sientes? Bien. Y cuando le veo la cara, dije, pues esta chica es la que la operé. Yo te operé a ti el 24 de diciembre del año pasado. Sí, doctor. Ya. Entonces yo dije, esta paciente no ha sido mi hijo. Esta paciente no ha sido mi hijo. Así que la saqué al tópico y la comencé a evaluar, a reevaluar. Efectivamente hay un útero grande y había unas imágenes como medallones rojos luminosos en la vagina y en la vulva. ¿Qué cosa era? Un coliocarcinoma grado 2 con invasión del aparato genital. Entonces, ya la cosa cambió. Y se le complementó con otros estudios y desgraciadamente esta señora, o esta pobre mujer, tenía metástasis cerebrales. Y pese a tener metástasis cerebrales, el nivel de gonadotropinas era 2000 unidades por mililitro. Y no era 1 millón como suele ser, ¿no? En el cuadro carcinoma. Y se le comenzó con su quimioterapia, pero desgraciadamente el tromboblasto es un tejido como el tumor, como el cáncer, que invade y es altamente vascularizado. Ya se puede hemorragia. Es una hemorragia cerebral. Se dejaba de una sacarle esa noche. Un poco de es un paro cardíaco. Otro caso lo voy a contar. Para que vean que todos nos equivocamos. Una mujer de 50 años llega con un sangrado y la hebra me dice que es una amenaza de aborto. 50 años. Yo iba operando a una señora de 52 años y le he hecho una cesárea y ha nacido el medio día. Son casos excepcionales. Pero bueno, total ahí, y estábamos conversando en la visita y le digo al paciente, ¿no te llama la atención que esta señora con 50 años esté embarazada? Y le digo, ¿cuántos hijos tiene usted? 8. ¿Qué edad tiene el hijo menor? 6 años, doctor. Ya no me embarazaba. Yo no sé por qué me embarazaba ahora.
¿cómo estaban tus menstruaciones? Irregulares. Pues ya eso me dejó pensar, ¿no? Y le digo, y hospitalizaciones anteriores. Ah, sí, doctor, me dijo, hace un año estuve en el Miguel por un sangrado y me dijeron que era una mora. Entonces yo dije, ¿quién ha sido? Disculpe, el término, no lo diré. Hizo la historia y dijo, no tuvo este dato. Y cómo a una paciente con una mora a los 49 años, en el nivel de edad de alta, no le hicieron un buen seguimiento. ¿Y qué cosa era? Un policarcinoma. El nivel de que la remitimos al Miren ya le dieron su quimio combinada y se curó. Se salvó esa persona. Entonces, les podría seguir contando casos, pero creo que con eso les estoy más o menos haciendo conocer el riesgo de esta enfermedad, de esta patología. Toda mujer, como recomendación, se socorre con una hemorragia uterina anormal, piense en la posibilidad de una enfermedad plástica. Sí, ya han visto que puede venir de un embarazo normal, de un aborto, de un vector, de un tumor. Entonces, tiene monotomías coriónicas. Y si sale positivo, ya está. Háganle su resonancia, su tomografía de cráneo, de tórax, de abdomen, y vean si hay imágenes tumorales, ¿no? A ver si hay un código así, ¿no? Ahora, ¿quién maneja el coliocarcinoma? Lo maneja básicamente el oncólogo clínico, el oncólogo cirúrgico. Entonces, siempre que hay una hemorragia uterina normal, piensen que puede ser una mola, puede ser un colio. Ahora, otra recomendación. Siempre que saquen una pieza quirúrgica, vean el resultado. Vean el resultado. Porque hay grandes sorpresas, ¿no? Una tesis de un compañero mío de formación hizo un estudio comparativo entre el diagnóstico clínico, el histopatológico, en curetajes uterinos por aborto incompleto. Y encontró que el 30% no era aborto incompleto. ¿Qué tal? Eso les cuento, y no tengo vergüenza en contárselos porque quiero que sean mejores que yo. El máximo éxito para un docente es que sus alumnos lo superen largamente. Si yo veo exalumnos míos que están llegando al cielo, soy feliz. Pero si yo veo que los alumnos son iguales o peores que yo, no enseñé nada. Y si voy a estar acá hablando de tonterías y nada más, mejor me voy a mi casa. Claro que el presidente de la República a las 11 y gana un montón de plata. Y no es mi caso. Pero bueno. Entonces, tienen ya premisas, tienen recomendaciones que se las estoy dando con la experiencia que tengo y que puedo hacer. Se supone que un médico joven no es todo lo que yo he visto porque ya tampoco lo va a ver, ¿no? Ya ahora con la tecnología moderna las cosas han mejorado. Si tú tienes, Cristian, una paciente con una mora, ¿qué encuentras en el estudio histopatológico y qué no debes encontrar? ¿Una mola completa e incompleta? Completo. Bueno, vamos a encontrar las vellosidades coriónicas. Vas a encontrar Vellosidades coriónicas hidrópicas. la degeneración hidrópica, 1, 2. No vamos a encontrar ausencia de feto. Bueno, no vamos a encontrar restos fetales. No. Ya, bueno, ya, sigue. La triada clásica, dímelo. No vamos a encontrar
Sitio, sin sitio. Ausencia de vasos. ¿Qué Ausencia de más? vasos retráctiles. Hiperplasia del epitelio, ¿no? Hiperplasia epitelio. Pero lo que no vas a encontrar, ¿qué cosa es? En una completa. Anaplasia. Si tú encuentras anaplasia, ya no es morla, eso es otra cosa, ¿no? Molinasora, colibasanora, para terminar el comentario, es de que toda vez que tengan una enfermedad trombólástica gestacional, hagan un seguimiento, pero así, estricto, hasta que tengan por lo menos 3 resultados de gonadotropinas negativos. Y a partir de ahí un examen mensual por lo menos un año, con anticoncepción de alta eficacia, preferentemente anticonceptivos orales combinados, no el tío porque puede perforar el útero, ¿no? Entonces, si es que de esa manera ustedes consiguen que se sean los resultados negativos, pueden estar tranquilos y pueden decir prácticamente esta señora se curó. No les pase lo que me pasó a mí. Me llegó una señora de 35 años con 7 meses de embarazo convulsional. Y cuando nosotros tenemos una gestante de 7 meses convulsionando, ¿qué es en lo primero que pensamos? Una preeclampsia. Una preeclampsia. Pero esa señora no tenía hipertensión. ¿Ya? Entonces fue vista en neurocirugía, lo hospitalizaron los neurocirujanos, pensando en que podía, ¿qué se llama? Haber un problema cerebro. Por ahí alguien se le prendió la lucecita, estaba gestando de 7 meses, un embarazo normal, estaba convulsionando de nuevo una preeclampsia. Por ahí alguien se le prendió una lucecita y pidió un dosaje de gonadotropinas. Y las gonadotropinas estaban en más de 200.000. Entonces, ¿qué cosa era? Era un coriocarcinoma más un embarazo. Fíjese, era un coriocarcinoma más un embarazo. Y la paciente se murió. Su hemorragia cerebral y se murió. Por eso no puede embarazarse una mujer después de la evacuación de una mola por lo menos un año con resultados negativos de gonadotropinas. No debe embarazar, puede, pero no debe embarazar. Entonces, ¿alguna pregunta más que deseen hacer? Si no hay preguntas, nosotros le vamos a hacer las preguntas a usted. Porque es agradable que a uno le enseñe, pero es más desagradable enseñar. ¿Qué es más agradable para ustedes? Enseñar o que les enseñen. Más fácil entonces la pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Que te enseñen o enseñar? A ver, el delegado me dice. Más fácil es. Obvio, pero que te enseñen bien, porque ahora te pueden enseñar mal, regular o bien. Entonces, Cristian ha preparado unas preguntas para ustedes. Vamos. Ya, ustedes van a leer la pregunta y que sepa la respuesta, levanta la mano y la dice. ¿Quién levanta la mano? Señora, acá levanta la mano primero. No sé. ¿Cuál es la letra? La C. ¿La C? ¿Qué dice sus compañeros? ¿Sí? ¿Sí?
¿Sí? Claro, pues la sé. Ya, la siguiente. Hola, completo. Vamos. Mola completa. La mola completa tiene el tipo típico y el no típico de La B. ¿Cuál es? La B. Sí, La B. ¿cuál es? La B. B. Origen materno, no tiene genes maternos. Ya, otra. Es la C. ¿Cuál es el cariotipo? Ya, es triploide, de acuerdo, pero ¿cuál es más frecuente? Es la B. ¿Cuál es más frecuente? 69 en septiembre. Es el único triploide. Es el único triploide. Ahí participan 2 espermatozoides y la madre, ¿no? Pregunta de salud 2025. La B. Este es otro regalo. Ya, si no saben no saben nada. Ya, a ver, aquí le vamos a hacer esa pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, di la letra. Ya te han soplado que la ves. Claro que la ves, si no has aprendido eso, tú no has aprendido esto, ya no has aprendido nada. Repite el año, ya, la siguiente. Ya, pues la ve, pues es muy fácil de explicar. Mola invasora, mola invasora. Aquí es otro regalo, que si es mola invasora, ¿cuál es la única que estoy invadiendo ahí? Este es examen para jardín. Me hay que recordar, ¿no?, que puede existir, dijimos, tumores benignos y malignos. Los benignos con vellosidades tenemos el mole de completa y la parcial. En cambio, los malignos sin vellosidades sería el colocarcinoma, el tumor tromboblástico de sitio de infiltración, el tumor tromboblástico teloide. Pero el que está en el medio sería la mole invasora, ¿no?, que es maligno, pero también tiene vellosidades. Está presente vellosidades y invade. Antes de que se me vaya de la cabeza, en el tumor tromboblástico del sitio placentario, ¿cuál es el marcador tumoral en sangre? A ver si no estaba atento. ¿Sí? ¿Cuál? Por ahí creo que lo han dicho él. ¿Qué? ¿Qué cosa es que se ha notado tomar así? Te pasaste. HPL, las toques no placentarios. Otra pregunta. De algo tenemos que aprender hasta nos hemos creído las enfermedades. Tal vez se nos real, ¿no? Responde lo que preguntaste. ¿Cuál no? Y ese sí. Otra, ya me adelanté. Claro. Esta es una, ya también la ha dicho, regalada. En realidad no es tan así. Por ejemplo, nosotros, si tenemos una mujer con 40, con un par de hijos, y viene con una mola, ¿qué es mejor?
histerectomía. Porque puede recidivar, te puede recidivar, mejor, asegúrate. Histerectomía. Ya no se va a embarazar, ya no va a ser otra mola, ya no te va a hacer un cono. Pero si es una mujer joven. Ya. Otra pregunta. ¿Sí? Yo tengo la respuesta facilísima. A ver, sí, levanta la mano. Yo la sé o no la sé. Si le sabe, Sí, he escuchado todas las conversaciones. Alguien dice ha sido bien conciso, pero hizo lo que tenía que decir. ¿Cuál es? Claro, no. Le hemos dicho, por eso son 3 mediciones consecutivas semanales que tienen que ser negativas. A ver, otra pregunta, me has hecho acordar, a ver, ¿en qué momento después de un embarazo normal se negativizan las gonadotropinas? ¿En qué momento? Se negativiza. ¿En qué momento después de un embarazo normal, o sea, después del parto, se negativizan las gonadotropinas? Tiene que ser menos de 5, ¿cierto? Más o menos 6 semanas. O sea que esa señora se acuerda de una chica que fingió un embarazo y que después fingió que le habían topado en un parto y que le habían robado su agua a otro. Entonces, ¿qué hicieron? Le empezaron los gonadotropinas, eran negativas, o sea que era todo una payasada. Una mola, después de la evaluación de una mola, generalmente hasta las 8 semanas pueden estar elevadas. Si ustedes ven que hasta las 8 semanas o pasan las 8 y siguen altas, esa paciente no está bien. Si es que ya se evaporan del útero. La otra pregunta. Pues, ¿cuál es la respuesta? La C. La C. Bueno, joven, hasta ahí llegamos. Pero la lista, ¿dónde está? Lista. ¿Quién tiene la lista? Ahí está.